Regresamos con más. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Fíjense, nuestra cuenta de Twitter, @epolíticoscdn37, va a aparecer allí en pantalla. Yo creo que tengo un par de días que no la digo, pero ustedes saben, epolíticoscdn37. La mía personal, @CatHernández. Todos sus comentarios los recibimos también por allí. La pregunta es si ustedes creen que estos reclamos de renuncia al presidente de la República, Danilo Medina, obedecen a intereses populistas, son, bueno, intereses políticos. Yo podría adelantar que evidentemente que sí, hay un interés político, no necesariamente es un interés político cuando usted le está pidiendo la renuncia a alguien o una situación política, es lo que usted quiere, políticamente hablando. Es un grupo, ¿no? Es un grupo político el que lo está solicitando, no son extraterrestres ni marcianos. Es mi percepción, pero no sé, arranquen ustedes que son los expertos. Yo entiendo que no es un impedimento político, ¿Por es qué? un impedimento populista, ya que aquellos emana de grupos que no son grupos políticos, que no desean acceder al poder. Esos pseudos intelectuales. Que no desean acceder al poder, ¿cree usted? En principio no, porque no están en la oposición. O sea, No, son pero grupos que representan ¿tú sabes por qué yo creo que sí? ¿A quiénes responden también? Mira, porque yo sí creo que es Porque política, porque defender ellos no todo. pidieron nada más la renuncia. Ellos colocaron allí 3 puntos indivisibles. Lo que pasa es que evidentemente lo que ha tomado más fuerza es el tema de la renuncia, pero ellos fueron bien claros. Ellos pidieron renuncia del presidente de la República, al que lo califican de ilegítimo. Elecciones. No, elecciones por ningún lado. No, eso va a conllevar, o sea, Ellos las piden elecciones. un gobierno de transición, Aquí que es no otra va a poner. cosa. Y después piden restaurar el orden político. Entonces, es una solicitud política, es un plan político. Es así. Yo puedo estar de acuerdo, no, eso no es el Pero problema. emanado de grupos, o sea, no políticos No partidarios. tradicionales, no partidarios. No partidarios. Porque Mira. entiendo Partidarios que ningún, identificables, es otra cosa. Mira. ningún político debería Ojo con eso, aupar que no se dichas ve. declaraciones. O sea, sería atentar contra el sistema de partidos, contra Sistema el democrático. sistema democrático que tanto tiempo, que constantemente se está fortaleciendo y que tanto nos ha costado a nosotros. Mira, no hay nada más. Tenemos una democracia imperfecta. La democracia es imperfecta, sí. Pero Pero es lo la mejor que hay. democracia, es lo mejor que hay. Tú buscas cualquier otro sistema Ay, tú estás político. como, Alexis está como lo menos malo. No. Déjame decirte, no, es la realidad. La democracia perfecta es donde la minoría pueden también expresarse y ser escuchadas y no aplastadas. Pero donde la minoría no es la que se impone, sino que se respeta la voluntad de la mayoría. Ahora, hay algo importante. Vi circulando unas declaraciones del profesor Juan Bosch, donde una vez solicitó esa misma motivación, esa misma moción. Solicitó inclusive que el presidente en ese entonces debía renunciar. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Es bueno que el pueblo dominicano lo sepa, nosotros nos compartimos eso. Yo comparto lo mismo que establecía Sócrates, que él decía, cuando lo iban a envenenar, él decía: prefiero la ley con sus imperfecciones que la mera ausencia de ella. Nosotros tenemos testimonio de ministros de este gobierno, exministros, que dijeron que recibieron recursos de Odebrecht para las campañas políticas. Y todo el pueblo aquí lo escuchó. Y voy a decirlo claro y llano. Temito Clemontá estableció en un documento público de que Odebrecht le dio dinero para las campañas. Y todos sabemos cuál era la maniobra fraudulenta que estableció Odebrecht acá, en la República Dominicana. Él dijo Ángel Rondón, no Odebrecht. ¿Quién? Está bien, pero Sí, voy a aceptar la observación de mi presidente. Sí. No, porque hay que decir las cosas Entonces, como son. de Ángel Rondón. Ahora, ¿quién manejaba a Ángel Rondón acá? Y era lo Todo el único que mundo hacía. sabe. ¿Y quién era el brazo ejecutor de los sobornos de Odebrecht? Entonces, yo quiero estas elecciones, todos vivimos estas elecciones, y sabemos que lo que pudimos pasar en estas elecciones, somos sobrevivientes. Y hasta los mismos del gobierno que pasaron son sobrevivientes, porque todavía 20 días de las elecciones, ninguno de los diputados sabía si había ganado. Faltando 2 días renuncia entre 1000 y pico de los que iban a manejar los escáneres. Es decir, Culpa de la Junta, todo esto fue un ensamblaje, pero los recursos que habían, por eso es necesario una ley de partidos políticos, Es así. que los recursos que habían y la discrepancia entre un candidato y los candidatos del gobierno era muy, pero muy evasiva. Yo quiero aquí señalar
algo que decía el presidente Elpidio, que el presidente habla con hechos, porque no quiero personalizar el debate. El presidente habla con hechos. Los hospitales. El pueblo dominicano sabe que nosotros tenemos ahora mismo en el Congreso, en el presupuesto, más de 5 años poniendo el arreglo y el remodelamiento de más de 50 hospitales aquí en la República Dominicana. Yo quiero decirle al país donde estamos viviendo. Más de 5 presupuestos donde ponemos los mismos hospitales para reparación y para arreglo. El presidente habló de que actuaría por el rumor público. Nosotros tenemos casos como la Hoy Soy, que todo el mundo lo sabe, donde un ingeniero fue y por extorsión se dio un tiro en la misma, y esto no ha consternado todavía, los terrenos del CEA. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo? Yo no estoy de acuerdo con la enunciación de que el presidente renuncie, no. Yo creo que se eligió, aún sea con los errores, aún sea sin una ley de partidos políticos que pudo controlar, aún sea con una junta con toda la deficiencia que tuvo, aún sea con todos los recursos de Odebrecht o de Ángel Rondón, yo soy de lo que entiendo que el sistema democrático hay que mantenerlo. Ahora bien, y elegido de manera democrática, escúchame ya para terminar, esa fue la democracia que imperó. Por eso yo creo, una de mis propuestas, la ley de partidos políticos, es que nosotros los dirigentes políticos no debemos llevar a nadie a votar, que la gente debe ir sola y establecer lo que se establece, que el voto debe ser libre. Cuando a ti alguien te lleva a votar y te da dinero, te cambia la voluntad. Sí, pero qué bueno saber que tú no piensas así. En el caso utópico de que realmente hubiese habido una manipulación de la intención del voto por los sobornos. Sí. Existe una dificultad probatoria tremenda, porque recuérdense, señores, que el voto es secreto y personal. Entonces, uno puede recibir el dinero, en el caso hipotético que fuese la situación, y al final del día uno vota por el que uno decide, por lo que yo entiendo en esa parte. Ahora bien, lo otro es también que analicemos el pedimento de una manera en contexto. El pedimento es la renuncia del presidente. En el caso hipotético que el presidente dimitiera, subiría el vicepresidente. El vicepresidente de la República. Por lo cual se quedaría ahí es donde viene el político, lo que dice Catherine. El mismo engranaje, el mismo partido quedaría en el poder, la misma estructura del mismo presidente. Ellos están haciendo esa estructura de cómo la quieren. A pesar de lo descabellado que es la solicitud, el pedimento, no le veo una... Por eso es político y no populista, como tú decías. Entonces, reitero que es populista, porque no está sustentado en nada, no tiene ningún objetivo claro. Porque sí, porque ellos están estableciendo dentro de su pedimento, ellos están estableciendo de cómo quieren que se haga con un gobierno transitorio, un llamado a elecciones en el próximo año, lo cual por eso es lo que yo insisto, que es también un llamado al caos, porque debería de ser justamente como tú estás diciendo, pero no es así. Ahora, Alexis, yo quisiera referirme un momentico y hacerle un llamado a ustedes dos en lo que ustedes hacen el llamado de los hospitales y las ciertas crisis que pudieran haber en áreas específicas para el presidente Medina. Yo creo que en el caso de los hospitales y las reparaciones, y lo hablo por mi experiencia personal, la ley 340-06 de compra y contrataciones públicas debería tener una reforma y una excepción justamente para los hospitales, porque lamentablemente tener que hacer una cotización luego de que usted tiene no solamente, usted tiene que saber qué es lo que tiene, probablemente un equipo médico, no es factible. De que antes pudiera haber personas y compañías que tuvieran altamente calificadas para hacerlo y no cualquiera, por la experiencia, por la marca, por la tecnicidad y justamente hasta los permisos que pudieran tener avalados internacionalmente. Eso ha hecho que se haya hecho y provocado un caos en el sector salud y va a seguir así, porque a veces aquí en este país se prefiere comprar una maquinaria nueva que justamente es por el precio y no por la calidad, y no se mantienen contratos de servicios y mantenimientos que se sostengan y sostengan el sistema del sector salud, y eso no es del presidente de la República, eso es que debe de ser revisada esa ley. Ahí te quería hacer ese énfasis, porque creo que es una observación, y aprovechando que ustedes son legisladores, que deben de hacerla, porque justamente van a seguir aprobándolo y no va a ser un problema de ustedes, de este presidente del turno, va a seguir siendo una constante. ¿Qué sucede? Volviendo al debate inicial, yo creo que no solamente personas ir hablando, hoy los medios de comunicación, y lo hemos venido diciendo, se han vuelto no solamente eco de ciertas noticias, este grupo de intelectuales que antes, cuando hacían
se podían, bueno, pero ellos se hacen llamar intelectuales. Y entonces, ¿qué pasa? Esto tenía un valor, tenía un peso. Las personas, habían intelectuales que cuando hablaban y se pronunciaban, igual que personas en los medios de comunicación, la población lo tenía como referencia, lo tenía también como algo no solamente profesional, sino que algo que causaba su impacto. Pero hoy en día todo se ha cogido como un relajo de que todo el mundo, y muchos, porque detrás de ellos quienes están, y no solamente de este grupo, de otras cosas que se han venido dando, hay grandes empresarios que ya no solamente se conforman con el poder económico, sino también con el poder político, y han hecho y han querido desestabilizar, no solamente tal vez en cierto modo con algunas influencias en las economías, sino también lo que es el sistema político. Hay que dejarle la política a lo que son políticos y trabajar junto con ellos los ciudadanos y los ciudadanos con ellos. ¿Para qué? Para que estén cercanos, para que podamos tener no solamente una verdadera democracia, que el gran problema también, aparte de lo que tú dices, de que no tenemos una democracia que sea 100% completa, es que es totalmente irresponsable, porque permite el voto irresponsable. Y mientras esto siga pasando, mientras los ciudadanos no entiendan que tienen que tener, no solamente que tienen un derecho al voto, sino un deber a votar y elegir y a ser elegidos, entonces las cosas van a seguir iguales. Van a venir 3 que van a reclamar y otros que no. Me alegra saber que ustedes también en su mayoría, como oposición, piensan que es un pedimento que también en cierto modo es absurdo. Porque lamentablemente, aunque ustedes exigen unas declaraciones, está bien, pero tiene que referirse el presidente a los temas concretos y no solamente para eso. Si tiene que referirse, tú decías, Luisa, a los temas, probablemente sea lo de corrupción, pero a lo que se le pregunta, y la pregunta que se le hizo fue qué piensa lo de la denuncia. No se le puede prestar importancia a todo lo que todo el mundo diga, porque entonces hacerlo y hacer las declaraciones en este momento a raíz de eso, le estaría prestando la importancia de que también cree él o dudaría de renunciar. ¿Por qué amplios sectores de la sociedad rechazan el llamado de este grupo de intelectuales y activistas comunitarios? ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué figuras del movimiento verde, promotores del movimiento verde, públicamente han fijado su posición, desechando y desestimando el pedido que hace este grupo de ciudadanos de que el presidente de la República debe renunciar? ¿Por qué Juan Bolívar está en contra? ¿Por qué está en contra Uchi Lora? ¿Por qué se manifiesta en contra Alexis, el diputado Alexis Jiménez? ¿Por qué está en contra el empresariado? ¿Por qué está en contra la cúpula de los principales partidos? Sencillamente porque este grupo se precipitó y puso en la agenda un tema que no tiene el movimiento verde. El movimiento verde tiene en su agenda el tema de la corrupción y el tema de la impunidad. Y así lo hace consignar en sus vallas, en sus camisetas y en los espacios que utiliza para la propaganda. Pero este grupo de personas que participa en la Marcha Verde, que convoca a la Marcha Verde, que le hace propaganda a la Marcha Verde, de repente sale con un programa político distinto del programa que promueve la Marcha Verde. ¿Cuáles son los puntos del programa político de estos intelectuales? Renuncia al presidente, gobierno de transición y una constituyente. ¿Ustedes saben qué significa eso? Eso significa el caos. Eso significa la anarquía. Eso significa el desorden. Díganle a los empresarios qué está sucediendo en Venezuela con el tema del clima de negocios. Están saqueando los negocios. Como el sistema político está colapsando en Venezuela, esto se refleja en ataques a los negocios, en que los empresarios han tenido que abandonar sus actividades de negocio, irse fuera de Venezuela, porque hay un clima de ingobernabilidad en esa nación. ¿Y qué está sucediendo en Brasil? ¿Acaso eso no es lo que quiere ese grupo? Porque están pidiendo desarticular el aparato del gobierno para entonces comenzar un proceso. Eso no es un programa político. Claro,
es un programa político mal pensado y mal planteado. Sí, pero pues son cosas diferentes. Porque en el fondo, aquí hay un movimiento desde hace mucho que busca sustituir a los partidos políticos. Quieren hacer política, pero sin los partidos. Pero no nos llamemos engaño. Fíjense, no, estoy diciendo una idea que hace tiempo se viene incubando. Se viene acuñando, correcto. Pero... Es decir, hay un plan de un grupo de atacar el sistema de partidos, sabiendo que los partidos son los intermediarios entre los ciudadanos, son más ciudadanos y el Estado. Que los políticos, y uno de los países donde el sistema de partidos es más sólido, más consistente, es en la República Dominicana. Ahora bien, hay que reformar los partidos, hay que depurar los partidos, hay que adecentar los partidos, pero en la República Dominicana el sistema democrático descansa en el sistema de partidos. Y este grupo justamente está atacando el sistema de partidos. Sí, pero no nos llamemos engaño, mezclando una cosa con otra. El grupo de Movimiento Mancha Verde ya se ha expresado desligándose de ese pedimento. Recordemos que el Movimiento Mancha Verde es una manifestación cuya cara es el pueblo. Sí. Han estado preguntando en bastantes ocasiones quién es el líder de Mancha Verde y de otros movimientos. ¿Y cómo se organizan? Exactamente, cómo se organizan. Ahora, todavía no lo entendemos. Y la respuesta, pues, no lo entendemos, algunos que no quieren entenderlo. Ahora bien, me lo explica el pueblo dominicano ha entendido que es una manifestación del pueblo. Es como dicen ellos, el líder somos todos. O sea, porque por más que busquen no van a encontrar a alguien que atribuya un liderazgo. Por lo cual, así como en los partidos políticos, son las manifestaciones de la sociedad y se encuentra prácticamente todo. En la Marcha Verde va a ser lo mismo, porque la Marcha Verde es una representación, una manifestación de la sociedad. Pero es una idea lo que se persigue y todos los dominicanos tenemos que estar contestes y apoyar ideas que sean loables y buenas al país. Nadie puede decir que está en contra, inclusive yo creo que si le preguntara al mismo presidente de la República, ¿usted está en contra de la corrupción? Él no va a decir que va a estar a favor de la corrupción. Entonces yo creo que lo que se persigue no es a los hombres, es a las ideas. Yo acuño esa frase de perseguir las ideas. Los hombres podemos equivocarnos, podemos errar, no somos perfectos. Ahora, sí hay algo que yo quería señalar. Este tema, 80 personas firman un documento, sean intelectuales, sean ciudadanos llanos de la sociedad, tienen derecho. Para mí, aunque yo no comparta su opinión, aunque no esté de acuerdo, siempre voy a defender su derecho a expresarse. ¿Qué sí es lo que yo he visto en esto y lo que le ha dado connotación a esto? Es que el señor presidente de la República, en vez de él decir son ciudadanos, tienen derecho a expresarse, dijo esta palabra, déjenme trabajar. Es decir, él mismo es que ha puesto este tema en la palestra pública. Cuando él dice déjenme trabajar, entonces 80 gente, sean intelectuales o personas llanas, han hecho una documentación que ha impedido al presidente de la República trabajar. Porque cuando él dice déjenme trabajar, entonces porque se siente agobiado. Y yo creo que debe ser una de las cosas por qué la prensa le ha tocado tanto el tema, ha sido porque él no ha dado respuesta. Y una recomendación que yo le hago es de que dé respuesta, de que le explique a la ciudadanía cuál es su política clara en torno al tema de la corrupción. No solamente con hechos, porque los hechos que se están dando todavía a la sociedad, vamos a esperar que se den más, pero todavía la sociedad no le ha llenado ni ha satisfacido a la sociedad. Entonces yo creo, lo que veo, la Marcha Verde tendrá otra gran marcha pronto, en el mes que viene, el 16. Entonces yo creo que una frase que mencionó Mancebo ahorita, que no son todo lo que están, ni están todo lo que son, entonces hace falta que la mayor cantidad de sobornos que se dieron desde el año 2009 hasta el 2015, donde no hay ningún encartado, donde no hay nadie acusado, donde se están las transferencias, donde Rondón, entonces que el presidente le diga a la República qué ha pasado con eso, que si hay una empresa de un hijo de Joao Santana que está funcionando acá en el país, que diga cuál es su relación
y cuáles son los funcionarios que estén o no vinculados a este pero tema. Pero eso no le corresponde al Ministerio Público. Lo que pasa es que todavía nosotros necesitamos, por eso es que necesitamos... No, digo mencionar y decir los nombres, no le toca al presidente. Pero quizás el presidente no tenga que mencionar los nombres, porque él es el que designa al Ministerio Público. Pero sí el presidente de la República debe decirle a la ciudadanía, a esa gran idea de la Marcha Verde, decirle, mire, ustedes tienen la seguridad y la confianza, y yo autorizo al procurador que actúe en contra de todos, aún sean los más cercanos míos. Pero entonces que no el presidente, pero que le diga al procurador. Que le hable al país. Sí, la gente lo que quiere escucharlo. Alexis, yo creo que tenemos que organizar las ideas. El rol se está cumpliendo. Sí. Déjenme trabajar. Estos movimientos, ¿cuál es el objeto? No está trabajando el presidente. Crear conciencia social. El crear 27. Crear presión, aunado a la oposición, y lo está logrando. Yo pienso que a través de las redes sociales, a través de los movimientos, de esta gestación, de estos movimientos, del surgimiento de estos movimientos, se está logrando la presión y se está logrando una conciencia ciudadana nunca antes vista, señores, nunca antes vista. Ahora bien, queda mucho por hacer, por lo cual yo, sin restarle importancia a lo que han pedido estos pseudos intelectuales, yo entiendo que a raíz de que son personas que hacen incidencia política, sí, o a lo mejor hacen incidencia política o no, pero que han tenido vigencia de distintos sectores, han hecho un pedimento político en un escenario que a lo mejor no era la agenda de ese escenario o no era el objeto de ese escenario. ¿Es cuánto? Alexis y yo estábamos entre el público que recibió al presidente Danilo Medina el 27 de febrero en el Congreso para escuchar la rendición de cuentas, y Danilo duró más de 2 horas hablando y rindiendo cuentas. Hablando, presidente, no rindiendo cuentas. Y trató el tema justamente de Odebrecht. Comenzando su discurso, habló de Odebrecht y terminando su discurso. De modo que el 16 de agosto, Alexis va a estar también en el Salón de la Asamblea Nacional, y yo también voy a estar esperando el discurso presidencial de Danilo Medina. El país entero va a estar atento, va a seguir para que no crea que en nada detalle de la rendición de cuentas para todos los ciudadanos. Lo que pasa es que en persona, Alexis no le toca la rendición de cuentas ahora el 16 de agosto. Pero pudiera ir al Congreso y pudiera hablar. Sí, en los 27 de febrero está establecido. Pero la rendición, algo que tenemos nosotros como legisladores y que debe exigir la ciudadanía, es que la rendición de cuentas del presidente de la República sea una verdadera rendición de cuentas. Nosotros los diputados que tenemos que escucharlo, nos enteramos ahí de lo que el presidente va a decir. ¿Qué es lo que se hace? Que tú recibes un preinforme, si tú quieres dar una rendición de cuentas, tú lo analizas y cuando el presidente vaya, tú por lo menos, inclusive la mayoría de legisladores, después que el presidente habla y parla, es porque lleva un discurso magistral. Después que termina su discurso, ni siquiera por escrito tenemos ese informe. Tenemos que ir a pedirlo muchísimas veces a la Secretaría, cuando debe dársele a todos los... Sí, pero debe dársele, debe enviársele, como se envía el presupuesto antes, un informe ejecutivo, enviársele a todos los diputados. Y no ser un discurso. Hay legisladores que no representan a nada ni nadie. No te interesa, ya tú sabes dónde tiene que ir. Todos los legisladores que somos electos representamos a alguien. Tenemos obligatoriamente a ellos personalmente, como muchos pasan. El discurso, no podemos el discurso es un mandato constitucional. Y están ahí la memoria y también. Se llama rendición de cuentas. Bueno, la rendición de cuentas que a través de un discurso el presidente debe comparecer al Congreso. Y no va a ir. Alex, hay gente que está sentada. Pero mira cómo son las cosas, Alex. No se le puede pedir al presidente que acuda al Congreso. No lo quiera tanto. Deposite la memoria y se vaya y no hable. Miren cómo le están pidiendo al presidente que hable. Pero que hable sobre la rendición de cuentas. No que vaya a dar un discurso. Eso es lo que él hace. Yo cuando vi el discurso, yo pensaba, pero ven acá, ¿y en qué país que estamos? Este es el país de las maravillas. Y yo decía, yo veía toda esa carretera, veía todos esos hospitales. Cuando salí del escenario dije, pero ven acá, desperté, estoy en República Dominicana. Por eso es que le digo
que los hechos hablan por Danilo. Y es lo que le caracteriza. Justamente cuando Danilo habla de las carreteras, cuando Danilo habla de los puentes, cuando Danilo habla de los hospitales, cuando Danilo habla de las inversiones, que hay dos infelices detenidos por el caso de alfabetización, cuando todo el mundo sabe que esos dos infelices habla no son dueños de las estancias infantiles, cuando Danilo habla de la entrega de terrenos, cuando Danilo apoya a la agricultura, cuando Danilo apoya a los agricultores, a la agricultura, esos hechos están hablando por Danilo. Faña, el encargado, todos los días, el encargado agropecuario en la prensa. Pero mira, Danilo no debería perder. Presidente, mire, debería trabajar. No lo diga tanto. Danilo trabaja. No lo diga tanto. Ahí están los resultados. ¿Cuántas horas duró Danilo el 27 de febrero? Usted vio a Faña. Más de 2 horas. ¿Qué tiene ahí? Diciendo todo lo que el gobierno ha hecho. Informando sobre los daños que se le ha hecho a la agricultura acá en el país. Faña va a ir a la Suprema. Sí, no, pero debe... Va donde el juez. Sí, pero... Ya lo sometieron. Sí, pero... Es allá que tiene que decir y hacer sus acusaciones. El tema del sometimiento. Lo que pasa es que tú. Pero es que tú no puedes dañar la imagen de otra persona. El honor es un patrimonio personal. Protegido por la Constitución. Presidente. Y si tú le vas a decir a una persona que es un ladrón, presidente, tú tienes que demostrarlo que lo es. Es que eso no es así. Lo primero que... Óigame una cosa, la gente se me está quejando por las redes, que es un gallinero. Escúcheme, presidente. Lo primero que debe hacer Peralta no es acusar a quien lo está acusando. Lo primero que él debe hacer es demostrar que él es inocente. Y después que él demuestre... Escúchame, presidente, yo lo escuché. ¿Y en qué lugar demuestra su inocencia? Mire, hay una acusación de una compañía dominicana que le hizo una acusación directa a ese funcionario. Una imputación directa. Y Faña dijo, yo aporto las pruebas. Y fue más, dijo, si yo me equivoco, entonces que me juzguen a mí. Ahora, si yo tengo la razón, vamos a juzgar a ese funcionario. El proceso está andando. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Pero la duda merece una explicación. Entonces, se ha imputado. En el tribunal. Pero ¿qué es lo que hay que esperar? No es que ya, ahora Faña, porque, óyeme, yo me voy a sorprender que me condenen a Faña primero, antes de saber si el juicio que se está dando ahí, óyeme, eso no podemos abusar del poder. Si tú acusas, no podemos abusar del poder. Las pruebas. Hay que esperar que ese proceso... Entonces un ciudadano puede atacar la honorabilidad de una persona. Y esa persona tiene que quedarse callado porque es funcionario. No, pero está equivocado. No, está equivocado. Tú no puedes atacar el prestigio de una persona y pedirle que no se defienda. Imposible. Perdón. Aquí todo el mundo tiene derechos y está establecido en la Constitución. Y los ciudadanos también tenemos deberes. Y aquellos funcionarios y aquellas personas que tengan en su haber pruebas suficientes para llevar a la justicia a alguien, pues deben también, tampoco eso es un pecado ni es un delito. Ahora, si se demuestra que esa persona está incurriendo en un delito de difamación, de injuria, pues también debe ser procesado. Pero lo que se ha dicho también es, si se comprueba lo contrario, ese funcionario también debe ir preso. Pero en el caso de que sea, de que haya incurrido con algo. Eso es algo es así de sencillo. No cantemos los pollos antes de nacer. Pero entiendo también por la función del funcionario. ¿Ustedes no se sabían esa? Por la imputación. No cantemos, no tenía esa. No sabían esa. No cantemos los pollos antes de nacer. Yo tenía la de la cabra loca, que si la amarra... Realmente no contemos los pollos antes de nacer, no los contemos. Porque la de la cabra loca, que si tú la amarras larga se enreda, si la amarra corta se ahorca y si la suelta se va. Exactamente, nos vamos. Félix Victorino está listo para el resumen final, amigos. Muchísimas gracias por todas sus opiniones, por todos sus comentarios. Wellington Martínez, compañero de este programa, también nos está escribiendo. Dice, ¿quién ha dicho que no se puede hacer política sin los partidos? La política no es propiedad única de los partidos políticos. Bueno, dice Wellington. Que me digan en qué país no hay partido. Tú vienes cuando venga Wellington.